No, no, ¿por qué no? El eco que Funza merece oír es tu arte. En este tu podcast cultural. ¿Qué tal? Bienvenidos a ¿Por qué no? El video podcast cultural de la Escuela de Comunicaciones y Medios Audiovisuales del Centro Cultural Bacatá, con apoyo de Emprendimiento. Soy Ana Medrano, acompañándolos en un nuevo episodio, transmitiendo desde el Laboratorio de Bagazo Radio. Hoy conoceremos la historia de grandes invitados. Son emprendedores que decidieron apostarle a esas ideas que tenían y con el paso del tiempo, por supuesto, descubrieron que también se aprende. Nos acompaña Ricardo Alvarado y Camilo Naranjo. Bueno, yo quiero comenzar por conocerlos a ustedes. Quiero conocer esas personas que están detrás de esa trayectoria que han tenido y de cómo nació ese gusto por crear. Cuéntenos un poquito. Bueno, nosotros comenzamos hace algún tiempo y comenzamos haciendo unos cosplays, digamos que muy tema familiar, gente muy cercana. Eso fue más o menos como en el 2012 aproximadamente. Y posterior a eso llegamos aquí a Funza con una idea inicial de montar un negocio, una papelería. Esta papelería pues nos permitió también darle espacio a ampliar ese nicho de mercado, digámoslo así, del cosplay acá, y poco a poco empezó a crecer a tal punto en el que tuvimos la necesidad de empezar a crear diferentes estampados y diferentes productos desde nosotros mismos. Ya no podíamos tercerizarlo, por decirlo de alguna manera. Y eso fue como, digamos que el primer paso que dimos para este nuevo emprendimiento. Empezamos creando los estampados de los cosplays y poco a poco empezó, digamos que, a ampliarse mucho más nuestro mercado, y eso permitió que, digamos, que nuestros clientes conocieran que podíamos hacer más productos, y asimismo empezaron a pedirnos más productos, y eso hizo que creáramos como tal la marca. La marca nació en el 2018 con nombre Subli Hobbies, y ya pues ahí vamos. Ahí vamos. Bueno, tengo entendido que ustedes pues llevan como el camino del comercio desde más o menos como el 2016, por ahí. Sí, nosotros como tal empezamos ahí el tema de la papelería. La comenzamos en el 2016. Fue un proyecto que empezó el 1 de abril del 2016. Y desde ahí es que empezamos como tal, como comerciantes. Eso fue lo que los llevó a decir como, bueno, vamos a abrir nuestro emprendimiento. O sea, desde ahí le agarraron el gusto a vender o cómo. Bueno, es que eso viene un poco más atrás. Bueno, cuéntenos cómo nació eso. Bueno, nosotros venimos de familia de emprendedores. Okay. Bueno, mi mamá ya fue vendedora toda su vida hasta que decidió montar empresa y empezó a trabajar como tal para ella misma, empezó a crecer como empresa, y pues por mi lado empecé a darme cuenta los beneficios que tenían el no tener que trabajar para alguien más. Okay. Y recuerdo que alguna vez nos dijeron en una clase que yo tuve que Steve Jobs había dicho que si uno no trabaja por sus sueños, alguien lo contrata para trabajar por los de ellos. Y eso siempre como que lo tuvimos como en mente. Además que siempre hemos estado medio locos y seguimos cualquier idea que se nos da. Entonces hace unos años, antes de venirnos para Funza, tuvimos incluso un restaurante en Fontibón. Okay. Digamos, allá tuvimos un restaurante, estuvimos 2-3 años más o menos con el restaurante, si no estoy loco, por temas de salud y pues por temas de distancia y toda la cosa, y la ubicación en la que estábamos no fue posible continuar, pero ya desde ese momento teníamos como esa idea de pues queremos seguir emprendiendo, queremos trabajar para nosotros. Ya en ese momento, bueno, terminamos el restaurante, empezamos cada uno a trabajar por su lado,
La familia de Richie también es emprendedora. El papá tuvo una empresa de vinos grande en Bogotá, conocida. Y pues toda la vida siempre estuvo como en ese mundo de emprender, de tener su propia empresa. Y cuando llegamos a Funza se nos dio la oportunidad con la papelería. Yo soy diseñador de modas, yo soy graduado del SENA. Y pues no practicaba en ese momento, sino así como cuenta Rich, hacíamos los cosplay, disfraces, personas por ahí que nos conocían, y pues como nos gusta como ese tema de ser un poco locos, pues la prenda tradicional claro, era bien abrirlo difícil. un poquito más. Exactamente, entonces pues los disfraces dan esa oportunidad de explorar más, de utilizar materiales distintos, y ahí poco a poco empezamos a meternos en este mundo del anime, del cómic, de todo este tema de la cultura pop. Y fuimos conociendo mucho más y nos iban pidiendo más cosas. Ok, bueno, y justamente por eso que ustedes comentan de eso, del anime, ¿cómo llegó a ser eso, ese impulso de querer emprender sobre eso? O sea, ¿cómo ustedes dijeron como, listo, viendo toda la trayectoria que ustedes tuvieron desde siempre, desde sus familias, ¿cómo llegaron a decir, esto es lo que yo quiero vender principalmente? Y después empezaron a abrir ese mercado. ¿Qué les dijo? Esto es lo que yo quiero, a lo que me quiero dedicar. ¿Qué fue? Yo siento que las más grandes oportunidades que uno tiene en la vida no las busca, sino se le estrellan a uno. Nosotros realizábamos hartos disfrazos de cosplay y teníamos el tema de la papelería. Y un conocido que trabajaba también con todo el tema de estampados y bueno, ese tipo de cosas, que era uno de nuestros proveedores, porque pues para el tema de cosplay necesitamos estampar, necesitábamos distintas cosas. Y un conocido de ahí de la papelería, que es nuestro gran círculo de amigos, han sido del tema de trabajo, porque no teníamos vida social, sino solamente trabajábamos. Entonces pues de ahí lo conocimos y él nos propuso investigar cómo participar en Sofa con los productos que nosotros hasta ese momento estábamos comenzando a hacer. Yo soy artesano y trabajaba el tema de esculturas y empezamos a hacer las fichitas del parqués, los juegos de parqués en miniatura, súper bonitos, con las figuritas de anime y todo. Y al entrar en Sofa, al poder participar, ese año pudimos estar, nos dimos cuenta del mundo tan impresionante que era esto del anime y el mercado que tenía. Estábamos desaprovechando. Había que aprovechar esa oportunidad. Y acá en Funza hasta ese momento había un grupo de personas que buscaban esa temática, pero no había como dónde explotarla. Y empezamos a trabajar en el tema. Y ahí nació nuestro primer MOOC Shenlong, que fue ese primer MOOC se llevó para Sofa. Y fue una travesía. ¿No se vendió? ¿Por qué? Ese MOOC no se nos vendió allá, digamos que fue una primera prueba, ese fue nuestro prototipo. Ese MOOC se vino a vender casi 6 meses después por una publicación, porque empezamos en ese momento a armar todo el tema de redes y dijimos, bueno, vamos a empezar a movernos por redes. A ver, además que Sofa, Sofa nos subió muchísimo, porque cuando nosotros llegamos a Sofa teníamos como 152 seguidores y nosotros esa vez salimos con 1300 seguidores y dijimos, nos toca empezar, o sea, ya en estos momentos, gústenos o no nos guste, ya nos están arreando, o sea, ya sí o sí tenemos que hacerlo. Y empezamos a publicar y esa fue una de nuestras primeras publicaciones y ese MOOC se vendió a los 6 meses, pero se vendió ese MOOC y empezaron, yo quiero uno, pero tienes otra imagen, tienes otra cosa, se puede hacer de otra manera. Nosotros, claro, todo se puede. Todo se puede. ¿Por qué no? Y nosotros somos del por qué no, precisamente por eso, y ahí fue que empezó y nació como tal ese producto, y ese es el producto que nos ha impulsado a hacer una cantidad increíble, digamos, que de productos, todos enlazados al anime. Cabe resaltar que pues de anime el que tenía más conocimiento era Cami, porque pues le gustaba. Yo era completamente atípico del tema, porque yo siempre decía que eso era de ñoños. Eso era de ñoños. Yo le decía a él, pero yo no quiero ir a Sofa porque es que es una mano de ñoños ahí, como que eso no me cuadra. Pero mira que
poco a poco, Ujú. ¿cierto? El mismo negocio me ha obligado a tener que empezar Para aprender a un hacer poco de lo que sí, como ese mercado. acercamiento, como hay que mirar, Ujú. porque pues, ¿cómo voy a vender algo si no sé de qué estamos hablando? Claro, ¿Sí? Entonces, y ahora sí me gusta el anime. Eh, gusto adquirido por el sí, trabajo. exactamente, pero sí, digamos que ese fue nuestro inicio con respecto a ese producto. ¿Ustedes recuerdan que, bueno, me imagino que lo recuerdan, qué fue ese producto? O sea, ese producto, ¿qué tenía que a la gente, qué imagen tenía, qué diseño tenía, para que la gente haya dicho como, bueno, quiero algo más, quiero algo diferente? Tal cual. Todavía ese mismo mug es el más vendido de nuestra tienda. Es un mug que tiene la imagen de Vegeta. Nosotros empezamos a aumentar el catálogo porque decíamos, no, la gente nos pide. Tuvimos siempre la idea que era muy bonito tener el producto que la gente pudiera personalizar. Entonces yo te tengo cantidad de opciones. En este momento tenemos 300 opciones para estampados del mug de Shenlong, de solo Dragon Ball. Ah, Y solamente siempre vendemos uno. las mismas 5. La gente mira los 300 y siempre escoge los mismos 5. Y este es el que más se vende, es el diseño. Y también aprendimos del mercado que, aunque es muy bonito tener esas opciones, eso es en teoría. A la gente le gusta tener muchas opciones. Pero en la realidad, a la gente le gusta que la cosa ya esté lista, está así, viene con 3 cachos, no tiene 4, no hay opción de cambiarle. Ese y me este es gustó así. ya, claro. Ya, y se lo llevó. Porque cuando tú le das más opciones, se demora Claro, más. la O gente sea, es muy indecisa. hemos tenido Ujú. esa oportunidad pues todo el tiempo que llevábamos el trabajo de las redes y eso, nos ha enseñado que entre más opciones demos, más se complica la venta. Y no es muy bueno en todo el tema logístico, en todo el tema de desgaste, de hablar con una persona por WhatsApp para que te compre un Claro. pocillo mientras tienes otras 500 conversaciones. Es muy complejo seguir con temas así. Entonces fuimos entendiendo por qué el mercado es tan cerrado, porque es que hay 2, 3 opciones y no hay nada más. Y aunque nosotros tenemos muchísimos productos y les damos esas opciones a todos, de trasfondo ya sabemos qué es lo que la gente le gusta. Entonces, eso ha sido muy bien, todo eso ha hecho parte de nuestro aprendizaje y digamos que eso en el punto de las redes, ¿no? Porque pues cada cadena, cada línea de mercado de venta es muy diferente. Es muy distinto que tú tengas un cliente al frente que te llegó a tu negocio al azar y quiere llevarse algo ya para un regalo, al que tiene tiempo de esperarse 8 o 10 días para que le fabriques algo. O sea, y peor aún el cliente de una feria que pasó y casualmente entró y vio alguna cosa y se enganchó. Entonces hemos aprendido cómo diferenciar esas cosas de nuestro mercado y nos ha ayudado pues para poder crecer en todos los ámbitos que nosotros trabajamos. Bueno, y yo quiero saber, justamente que mencionas lo de las ferias, ¿cómo ha sido esa experiencia? Tengo entendido que han estado en diferentes ferias. ¿Cómo ha sido esa experiencia y qué se llevan de eso? O sea, para ustedes, ¿qué tan importante ha sido participar en estos eventos? Pues nuestra primera feria fue Sofa. Ok. Esa fue la primera y aparte de todo el tema que subimos en redes y que la gente lo reconoció, fracaso total. O sea, nos endeudamos para ir a esa feria, esa es una de las ferias más costosas que hay del tema. Costoso. Y fue nuestra primera, no conocíamos, es más, nunca habíamos ido ni siquiera a visitar esa feria, no sabíamos cómo se movía, teníamos una idea totalmente diferente. Llegamos y adecuamos nuestro espacio, pusimos súper lindo, estaba de moda Stranger Things, hicimos a Vecna, tamaño real, Wow. para que hubiera una experiencia y la gente pasaba de largo. Y nosotros veíamos. No solo eso, resulta que Sofa tiene un tema y es que el stand debe ser abierto, Ujú. ¿sí? Nosotros tapamos el stand por todo lado, o sea, solamente se veía el stand en la entrada, En la entrada. sí, no más. Y todos los que pasaban en el segundo piso como que, bueno, ¿y allá qué? Ujú. Sí, no teníamos mucho movimiento, eso fue los primeros días. Ya el tercer día yo llegué y dije, no, y arrancamos Destapemos todo esto. y volvamos a reformar todo otra vez. Y ahí fue que se empezó a mover, porque claro, ya nos veían Claro. y ya iban mucho, que la foto con Vecna, que no sé qué, una cosa. Sí, era muy bonito. La experiencia fue muy bonita en cuestión del aprendizaje, del poder abrirnos los ojos a ese nuevo mercado que estábamos intentando, digamos que como que golpeando la puerta, pero todavía como con miedo a entrar.
Eso fue muy bonito por eso. Económicamente hablando, no nos fue como esperábamos, porque digamos que la expectativa era muy diferente, ¿sí? Digamos que nosotros, al no saber, al no tener el conocimiento, no haber ido nunca como tal, como participantes, ¿sí? Como visitante a la feria, no sabíamos las dimensiones de la situación, ¿sí? Entonces nosotros nos estoqueamos de producto de una forma increíble. O sea, nosotros llevamos muchísimo producto allá y no tuvimos en cuenta un detalle, y es que en ese tipo de ferias se venden los productos pequeños. Nosotros llevamos mucho producto grande que era muy difícil de cargar en su momento para la persona que iba pasando, ¿cierto? Era muy difícil también porque como es tanta gente, la gente no tiene el tiempo de parar realmente, a detenerse a mirar el producto, a detallarlo como a profundidad. Entonces sí, pues digamos que pecamos en eso, pero nos enseñó muchísimo, digamos que económicamente sí, efectivamente no nos fue tan bien, pero el aprendizaje que nos dejó fue increíble, y a estos momentos yo te puedo decir que el canal de venta de las ferias para nosotros es una bendición, porque nosotros, aparte de todo, pues digamos que el tema también está en cómo tú mueves tu producto, ¿sí? Cómo tú te presentas ante la gente, ¿sí? Con esa energía con la que tú estás atendiendo. Entonces a nosotros nos va muy bien en tema de atención al público, porque pues llevamos mucho tiempo en ese tema, ¿sí? Entonces eso ha sido muy chévere por eso. Las ferias son una maravilla para nosotros. Además que eso nos amplía muchísimo a que la gente nos conozca. Claro. Sí, porque pues el punto físico sí es muy bueno, no podemos decir que no, pero no transcurre tanta gente, no pasa tanta gente por ese punto. Y las ferias ayudan a que eso se mueva, y entonces ya tenemos muchos clientes que, ay, yo te vi en la feria tal, entonces, sí, claro, o clientes que compran, digamos que las cajitas misteriosas, entonces dice, ven, yo te compré la feria y necesito más. Entonces ya son clientes recurrentes del punto que salieron directamente de las ferias. Ok. Hay un tema que si quisiera como decir del tema de esa feria de sofá. Y personalmente, yo siempre trabajé el tema de porcelanicrón, las masitas, de hacer toda la parte de escultura. Esa parte artística fue como un hobby. Chuli hobbies. Siempre era mi hobby, yo hacía esas cositas como por desparche. Y a esa feria decidimos llevar varios productos que yo hice en ese momento, así artísticos. Hice algunos posacontroles, se hicieron los pocillos, se hicieron los juegos de parqués. Y aunque no vendimos el nivel que queríamos, llamaron demasiado la atención, muchísimo. Esos eran los productos que más entraba la gente a mirar. Los juegos de parqués fueron súper innovadores y la gente llegaba a mirar las miniaturas y decía, no, pero esto cómo lo hace, estas cosas tan chiquiticas. Y eso me dio a mí un impulso grande para empezar a trabajar ese tema artístico. Digamos que en ese tema personal de arte ahorita, se lo agradezco muchísimo a esa feria de sofá, porque sé que me dio ese impulso para empezar a trabajarlo y verlo como que ya no era un hobby, sino que eso podría ser una opción de trabajo en la que me podía dar a conocer. Ya después de esa fase ya vinieron las otras ferias, tuvimos ferias, participamos habitualmente en una en Mosquera, el Mercado de las Pulgas de Don Simoncho. Oh, genial. Invitadísimos. Ese es el primer domingo de cada mes y es una feria constante que se ha luchado, la chica que lo organiza la ha luchado muchísimo y normalmente estamos en esa feria, empezamos a participar en las ferias de acá, los Open Funza, tuvimos la oportunidad de ir a la del aeropuerto. Esa feria es espectacular, para nosotros es espectacular. Desafortunadamente nos enteramos hace poco que no para todos. Somos de los pocos emprendimientos que les va muy bien en esa feria, pero sentimos que ha sido precisamente por ese tema de que ya hemos trabajado un tiempo en nuestro producto y en qué podemos ofrecer. Y hay una cosa que yo también le digo a las personas que van conmigo a la feria, porque a veces, o sea, uno va a la feria y la gente le dice, ay, pero usted vende arte y acá no entra nadie. Acá no entra nadie, sí. Y yo les decía, es que yo necesito que me entre gente a mi punto, o sea, yo tengo que vender porque yo vivo de esto. Claro. O sea, este es mi negocio, si yo no vendo, no pago, si no pago, no como, o sea, este es mi negocio.
la mayoría de esos emprendimientos que uno conoce es como el segundo negocio es la segunda entrada de la persona. La gente tiene su trabajo y en sus tiempos libres hace las velas o en sus tiempos libres teje un poquito de muñequitos. Entonces, yo siento que eso también tiene mucho que ver en qué tanta fuerza tú le pones a tu negocio. Claro, la dedicación que ustedes le están poniendo, porque es que como tú lo dices, o sea, es como esto lo estamos tomando de un negocio nuestro y es nuestro trabajo ya totalmente completo, y es como se nota con la magnitud que ustedes han tenido en todo este trayecto, que les ha llegado un montón de gente justamente por eso, porque se nota el trabajo que le han puesto, toda esa dedicación que ustedes le dan, porque como tú lo dices, a muchas personas pues emprender no es fácil, eso lo vamos a aclarar, emprender no es sencillo, y claro, cuando uno ve que de pronto su primer emprendimiento no le dio, probemos, miremos qué otra cosa nos da, qué más hay, ¿sí? ¿Qué más puedo yo ver para seguir puliéndome? Miremos otro mercado, pero ustedes no. Es como lo más curioso y es lo más bonito, que ustedes han estado en ese mismo nicho y han ejecutado un montón de cosas. Sí, claro, porque precisamente, digamos que no nos dimos la opción de cambiar. O sea, nosotros lo hicimos con la papelería, teníamos la papelería y nació este otro negocio, y este negocio empezó a demandarnos mucho más, y desde un punto de vista netamente de negocio, dijimos primero, bueno, es una buena opción, vámonos por este lado. Y luego ya lo vimos con un tema también de descanso, de darnos un poquito de vida, pues porque es que trabajar en la papelería, estamos trabajando de 6 de la mañana a 10 de la noche todos los días, y claro, entonces a veces 10 de la noche no había tiempo para hacer las otras cosas, entonces quédese en la noche, produzca lo que hay que enviar. Entonces decidimos cerrar un poco lado, pero no tenemos la opción de decir este negocio no nos va a dar, claro, porque todo lo que hemos hecho está en ese negocio. O sea, nosotros tenemos ese negocio, ese es nuestro hijo, y entonces ahí se tiene que mantener, y trabajamos durísimo porque eso está. Entonces, irse a trabajar todos los días, decir un domingo voy a ir a abrir el negocio, no nos duele, y de hecho ya es normal, y es como, de hecho yo me aburro muchísimo en la casa, yo prefiero estar en el negocio. Estar haciendo. Uno se estresa muchísimo en el momento en el que uno no abre, ¿sí? Porque digamos que nosotros, como lo decía Cami, nosotros venimos de trabajar de 6 de la mañana a 10 de la noche todos los días en la papelería. Nosotros descansábamos los 3 primeros días del año, del resto nunca descansábamos, todos los días estábamos trabajando. Entonces, pasar de ese ritmo a este nuevo negocio, que sí, claro, nosotros ya no tenemos que abrir a las 6 de la mañana, ¿sí? Porque nuestro nivel de ventas o nuestras ventas como tal, el fuerte es en la tarde. Entonces nosotros ya en estos momentos decimos, bueno, nosotros ahora abrimos a las 11 de la mañana, ¿sí? Ya es un campo más. Pero el día que uno dice, bueno, quedémonos en la casa, queda uno como que, bueno, ¿y qué hacemos? Bueno, y entonces pensemos, si sacamos otro producto, entonces no, más bien quedémonos, vámonos a trabajar antes de que nos dé espacio para pensar en algo más, porque sí, pues realmente tenemos hartos productos. No, pero chévere que tengan esa creatividad de decir como, bueno, saquemos este otro producto, miremos, tanteemos cómo nos va. Y bueno, justamente quiero también preguntarle sobre esas cajitas sorpresa, que eso es un producto que tenemos entendido que es nuevo, es reciente, y que lo dan mucho se da mucho en esas ferias. Entonces, ¿cómo nace esa idea? Bueno, esa idea nos nació a partir de las fichas de parqués que manejamos. Resulta que la ficha es muy pequeña para hacer cierto tipo de detalles. Entonces dijimos, bueno, saquemos, además que nos preguntaban mucho, no tanto el juego de parqués como tal, sino la fichita individual. ¿Sí? Entonces nosotros primero vendíamos el juego de parqués completo. Y, pero me venden una ficha, no, es el juego completo, porque viene el juego completo. ¿Sí? Después de eso dijimos, no, venga, no podemos hacer eso, empecémoslo a vender individual. Si la gente lo quiere llevar individual, mandémoslo individual. Y al momento en el que nosotros
tenemos tanta demanda del producto, ¿cierto? Y necesitábamos sacar digamos que hacerle un upgrade a esa ficha. Dijimos, bueno, necesitamos hacer algo más, pero el tema es que el único que hace el tema de escultura es él, ¿sí? Cami es el único porque yo soy malísimo para el tema de las manualidades. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo sacamos algo que guste, que sea económico, que sea asequible, ¿cierto? Y que lo podamos rotar muy bien. Entonces, como yo te decía, nosotros somos especialistas en crear productos. A nosotros nos encanta, ¿sí? Y dijimos, bueno, saquemos una figurita que salga económica, ¿cierto? La acompañamos con un sticker en una caja bien bonita, pero saquémoslo muy, muy específico, ¿sí? Que sea surtido el producto, ¿cierto? Pero dentro de unos límites que en este caso pues son las temáticas que manejamos. Entonces arrastramos todas las temáticas de lo que ya manejábamos con MOOCs, de lo que ya manejamos con cuadernos, con cobijas y demás, y la trajimos a este nuevo producto. Entonces digamos que nuestra nueva política en cuestión de productos es esa, es sacar un producto nuevo, ¿cierto? Pero que tenga que ver con todos los demás productos que ya manejamos. ¿Sí? Eso es lo más importante, para que esa identidad de la marca se sienta en cualquier producto que tú lleves de nosotros. Claro, y todo, me imagino que relacionado al anime y a todo el tema de... Sí, entonces a raíz de eso empezamos a sacarlo y porque vimos la necesidad, dijimos, necesitamos sacar otro producto que se mueva muy bien en ferias, ¿cierto? Porque pues lo que te decíamos, para nosotros las ferias son una maravilla. Y pues como manejamos los pins, ¿sí? Entonces dijimos, bueno, un producto que vaya como aleatorio, como muy de la mano. Intentamos sacar los pins en acrílico, que eso fue un producto que realmente no pegó, ¿sí? Entonces dijimos, bueno, saquemos otra cosa, busquemos otro producto y ahí fue que salieron las cajitas misteriosas. Ok, bueno, súper interesante porque literalmente como lo mencionan y como me he dado cuenta son increíbles generando productos, haciendo como todo el estudio del mercado porque eso es largo, sí. pero impresionante eso como lo han sabido hacer. Porque justamente lo que hablábamos, ¿no? Emprender no es fácil, seguir adelante con ese negocio que ustedes tienen, como decir, me imagino que habrán pensado como no, esto ya, a veces uno dice como bueno, ya no doy más, ya siento que, ¿será que esto sí? ¿Será que esto no? Pero ustedes lo han sabido sobrellevar y eso es espectacular. También yo quiero preguntarles acerca de esos estudios que ustedes han tenido, porque claro, ustedes han aprendido como en el transcurso de toda su trayectoria, empíricamente, pero también como tengo entendido, ustedes, bueno, Camilo es diseñador de modas, pero también creo que eres diseñador gráfico y arte gráfico, ¿no? Técnico en diseño gráfico y arte gráfico del Centro Cultural Bacatá. Y creo que tú también hasta ahorita estás generando Yo estoy en el proceso. Cuéntanos cómo ha sido ese proceso. Bueno, resulta que una de las cosas que yo digo como mis cualidades, ¿sí? A mí me encanta aprender haciendo. Okay, ¿sí? Yo aprendo haciendo, de hecho yo aprendí a hacer los cosplays porque pues Cami me enseñó y haciéndole y con mucha lágrima y con mucho sudor y yo muchas veces discutíamos porque yo le decía no, o sea, yo no sirvo para esto y no es no y él no señor, hágale porque nos toca salir adelante porque no tenemos a quién más, porque pues como somos los dos nomás. Entonces, pero aprendí realmente a hacer todo el tema cosplay de la mano de Cami. Y asimismo he aprendido, digamos que diferentes cosas. Cuando empezamos con Subli Hobbies, que nos arrancamos de una vez, dijimos, bueno, compremos máquinas y empecemos. Era, bueno, hay que trabajar en qué, de dónde vamos a sacar las imágenes, cómo vamos a hacer. Entonces, bueno, qué programas se necesitan, cómo funciona ese programa. Entonces ahí fue que conocí como tal el Illustrator.
y al principio fue súper difícil. Fue difícil. muy complejo, muy complejo, porque pues es a los golpes, es Mm. mire videos y cómo hago esto y devuélvase otra vez y vuelva y mire y queme mucho tiempo, pero yo dije, yo la saco. Como Y sea. así mismo empezamos a sacarlo, yo con el tema del Illustrator, con Photoshop y hacer que el tema de las pruebas, el tema de la sublimación, todo eso, porque pues son cosas que uno no sabe. Claro. ¿Sí? O sea, tú compras una máquina y te dicen, sí, tome tu máquina, tome su producto y Mire hágale, videos. hágale, mire videos Claro. y listo. Sí, pero pues así mismo, digamos que con el error yo he aprendido, me encanta aprender, digamos que sobre la marcha. Y ahorita el año pasado se presentó la oportunidad de poder entrar a estudiar el tema de diseño gráfico acá en el Centro Cultural. Y ahí voy, me gané la beca este semestre. Ay, felicidades. Y ya, ahí vamos, con calma. Pero sí, así ha sido. Digamos que el proceso ha sido así. Difícil, muy difícil, sobre todo porque el tema artístico, pues viene realmente de Cami. Y yo venía a un tema muy matemático, porque pues yo, todo mi enfoque antes, digamos que el antes de, era muy tema contable, ¿sí? Como auxiliar contable, finanzas, sí. todo el tema finanzas y demás. Era como lo que yo hacía y lo que a mí se me daba bien. Y entonces ese choque fue súper fuerte al momento en el que cambiamos de negocio, pero pues ahí vamos con calma. Pero bueno, ahí ustedes se han complementado, porque claro, la parte creativa está por un lado y también la parte financiera, porque claro, o sea, manejar un negocio no es fácil. Y bueno, hay una balanza, eso es importantísimo, y también increíble que tú estés pues dándote a la parte creativa, dándote como a ese lado. ¿Cómo has vivido esa experiencia entrando a este técnico? Fue difícil, la verdad fue difícil. El primer semestre para mí fue muy pesado porque pues era todo era que dibujar, que el tema de imagínese tal cosa, y yo como que bueno, pero ¿Qué me ¿cómo se hace imagino? eso? ¿Sí? Yo era como que a mí, ven, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace aquello? Sí, entonces pues fue muy difícil, la verdad fue muy complejo, pero me gustaba. Digamos que... Perdón que te interrumpa, vale la pena aclarar que por más que me decía, no le hacía. Yo, o sea, estoy totalmente en contra. Si él está estudiando, él tiene que hacer. Estrellate. Sí, él era así, él era, bueno, mira, puedes hacerlo de tal manera, tal otra, pero ni pienses que yo te voy a hacer algo. O sea, no. Y así fue, pero pues bueno, ahí digamos que ahí vamos con calma. Y ya, pues ha sido chévere, la verdad ha sido chévere, es una experiencia muy bonita. ¿Ya te falta cuánto para terminar este técnico? 2 semestres. Ay, ya estás de Ya un hilito. estamos sentados en la tercera. Súper eso, y también quiero preguntarles a ustedes cómo ese conocimiento que han adquirido de ese técnico en diseño gráfico, cómo les ha facilitado y a ti cómo te ha ayudado en el tema de la formación de su negocio, de su emprendimiento. O sea, cómo, claro, tú manejabas las plataformas de diseño, pero ¿cómo te ayudó este técnico ahorita que tú dices como, wow, en este tiempo que he llevado, dices como, esto lo he pulido y de verdad en esto he visto que he tenido un cambio grande? Sí, la verdad es que, pues, digamos que de la parte empírica, como me tocó como tan a los golpes, ¿cierto? Aprender como muy a lo que pueda, ¿cierto? Entonces, con el técnico me ha servido muchísimo porque son caminos diferentes, ¿sí? Es como el camino del cómo se debe hacer para llegar a ese resultado, claro. ¿sí? No es tanta demora, digamos que ya no es como, no sé, un ejemplo, si antes me podía demorar 1 hora haciendo X o Y proyecto, ya en estos momentos sé que me puedo demorar 25 minutos porque pues ya las herramientas están dadas Claro. y ya las conozco, ¿sí? Voy aprendiéndolas igual. Entonces eso ha sido muy chévere, el tema del color, todo lo que es teoría de color, Colorimetrías. todo ese tipo de cosas me ha servido muchísimo porque entiendo muchas cosas, porque
A veces teníamos muchas diferencias con Cami, porque yo le decía, eso no me gusta así, se ve feo, no funciona. Y él me decía, no, es que tiene que ser así por esto y esto. Claro, las bases. Sufro con el vacío. Sufro con el vacío, todavía sufro un poco con el tema del vacío en los diseños. Y yo le decía a él, no, es que eso ahí le falta. Y él me decía, no, así no funciona. ¿Sí? Eso lo ha aprendido, eso, y él se ríe porque le he tenido que dar la razón, porque yo soy muy terco y entonces él dice como que, mire que si era así, ¿sí? Pero si tenía que tener un profesor para que le dijera. Tú también, Camilo, cuéntanos cómo ha sido también desarrollar todo esto, siendo que también eres artista plástico, porque eres artista plástico, eres diseñador de modas, también hiciste el técnico en diseño gráfico. Cuéntanos cómo ha sido eso para juntarlo en este emprendimiento. Pues mira, yo además hice algunos semestres de administración de empresas. Entonces, digamos que yo tenía ideas de cómo funciona un negocio, cómo empieza a trabajarse. Y sí, soy totalmente de acuerdo. O sea, todo lo que uno aprende funciona. Para algo le ha de servir en la vida. Y aquí lo he aplicado todo. Cuando tuve la oportunidad de hacerlo del técnico, recordé algunas herramientas que pues, yo estudié hace muchos años y que no recordaba. Y aparte nos dieron unos tipsitos sobre lo que es ahora campañas de Facebook, este tipo de cosas. Y me ayudó a impulsar, a empezar a buscar. Y ahora, digamos que en nuestro negocio trabajamos las campañas de Facebook. Fue una de las últimas cosas que vivimos mientras estaba haciendo ese técnico. Y me sirvió muchísimo porque me ayudó a impulsarme en esa línea que no había explorado muy bien. Hasta ese momento trabajamos con promoción únicamente. Ya tenemos las campañas montadas, Claro, ya manejo un poco más de redes. Claro, y ya es súper chévere, pues porque sí funciona. O sea, digamos que yo tenía los conocimientos de diseño, cuando estoy diseño más, pues uno ve todo este tema de diseño básico. Y digamos que me funcionaban muy bien y yo, pues, digamos que en todo este tema de diseño siempre luchadito. Pero teníamos que decir, es que es así tiene que quedar porque así funciona. Y entonces, pero se llevaba a cabo. Ha sido muy placentero ver de pronto ese crecimiento académico de Richie, porque pues yo le veo y digo, yo vi eso, o sea, sigue igual, o sea, no estoy no errado, cambió. si las cosas son iguales, los fundamentos son los mismos todavía. Y ve cosas nuevas y entonces me llama la atención y entonces digo, ¿qué es lo que estás viendo? Y por ahí veo lo que hace y esto tal vez no lo había visto, tal vez ya se me había olvidado. Entonces es muy bonito ver todo ese tema académico. Yo soy súper dado a estudiar, soy re ñoño total. Y Richie decía que no era ñoño y sí es, o sea, lo que decía, se ganó la beca ahorita precisamente porque es súper así matador de pestaña total. Entonces digamos que lo difícil ha sido equilibrar el tema académico con el tema laboral porque tenemos mucha cosa por hacer. La demanda entonces sacar todo ese tiempo para estudiar, porque estudiar es súper desgastante. O sea, no es solamente el tiempo que tienes que estar prestando al estudio, sino en casa todo lo que gastas y siempre estás pensando en lo próximo que tienes que hacer. O sea, es bien complejo, es bien agotador, pero también es muy gratificante ver que las cosas funcionan y que lo que se está aprendiendo funciona y se puede aplicar. Eso es lo mejor, definitivamente. Claro, algo siempre llega, algo siempre se da. Y qué bonito ver cómo esos frutos se están dando, ¿no? Sí, es gratificante. También tú, ¿cómo implementas tu profesión de diseñador de modas en este emprendimiento? ¿Cómo lo has abierto a este campo? Bueno, pues como comenzamos con el tema de los cosplay, digamos que eso me funciona mucho. Pero pues el diseño de modas, que era una carrera que cuando yo empecé a estudiarla era como infravalorada. Sí. O sea, eso era, mejor dicho, eso era, o sea, era malísimo estudiar eso. Uno decía, yo estudié diseño, pero no decía que de modas, porque daba cosa. Pero ahora entendí, o sea, me generó tanto conocimiento de conceptualización que desde el punto de vista, por ejemplo, en mi vida artística es impresionante. O sea, lo que yo aprendí en diseño de modas me tiene donde estoy. Primero que te permite explorar la creatividad, te permite entender cómo funciona el cuerpo, te permite entender
cómo funciona el volumen, la materia, todo eso, y cómo llevarlo a cabo en un elemento como los productos que nosotros vendemos, ha sido muy, muy bueno. Teoría del color, todo eso, digamos que los fundamentos de diseño son los mismos, y fíjense, diseño de modas, me imagino que diseño gráfico ahora todavía siguen viendo como todo este tipo de cosas, y lo han podido aplicar muy, muy bien. Además hay algo que Camilo dice, y es que ese tema de diseño de modas, digamos que Camilo tiene una creatividad increíble, 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 pero él logró como aprender, ¿sí?, ese don de decir que si tú le dices a él, quiero este vestido o este cosplay, él lo mira, lo detalla y ya sabe exactamente cómo lo debe hacer. Eso es una cosa que me parece maravillosa de las cosas que él, de las tantas cosas que él hace, es tener esa capacidad de poder identificar. Claro. Y otra de las cosas que tenemos es que yo le digo a él en el camino, le digo, ven, pero eso no funciona, ven, pero que es esa vaina porque se va a caer, eso no sé qué, y él es a todo el mundo. Confía en el proceso. Eso es muy cierto. Entonces a veces es como, váyase para allá y haga otra cosa y déjeme a mí quietico acá. Pero si él tiene esa facilidad. No, chévere, chévere que literalmente está como, por lo visto, tú eres el que tiene más las riendas. Pero chévere que ustedes anden mirando como esto sirve, esto no. Y todos esos conocimientos que han adquirido les ha servido un montón, y justamente por eso quiero preguntarles qué proyectos se vienen, qué sueños tienen por cumplir, que todavía no lo hacen. Cuéntenos eso. Bueno, pues ahorita proyectos, digamos que ahorita estamos metiéndole mucho la fuerza al tema de las cajitas misteriosas. La idea es empezar a sacar ese producto de manera masiva, por decirlo de alguna manera, poderlo sacar digamos que a gran escala. Ese es como nuestro gran proyecto, digamos que este año en cuestión de producto. ¿Sí? Digamos que en cuestión del negocio, el proyecto que se viene en estos momentos es lograr completar la página web para este fin de año, si Dios permite, si el tiempo se nos da, porque pues es complicado, pero esa es la idea. Digamos que ese es nuestro proyecto, digamos que para este año. Bueno. La idea es este año empezar a trabajar con tiendas virtuales. Vamos a comenzar a trabajar con tienda nube, y vamos a retomar Mercado Libre porque lo tenemos supremamente abandonado. Entonces vamos a empezar a diversificar las plataformas en las cuales vamos a vender, porque las ferias nos dan, el punto nos da, y nos estamos enfocando mucho. O sea, nosotros siempre hemos tenido que mantener un equilibrio entre nuestras 3 plataformas de ventas. Y hay veces en las que uno se enfoca mucho pues porque necesita que algo suba y empieza a dejar un poquito atrás otras cosas. Claro, otras cosas. Entonces tenemos que volver a ese equilibrio. Y a medida que crece una plataforma, tenemos que empezar a hacer crecer las otras. Entonces, ahí nos están pidiendo desde hace muchos años la venta internacional, el producto de otros países, y ha sido supremamente complejo porque es un producto artesanal, súper delicado para enviar, todo esto. Entonces estamos en ese proyecto de cómo vamos a hacer para poder enviar nuestros productos a otros países, los cosplays, los MOOCs, los parqués, y pues eso va a venir ligado con el tema de que tengamos nuestra propia página web y que podamos trabajar con tiendas de Claro, ya moverse también más digitalmente. Exactamente. Bueno, no, ojalá que todo eso se les dé. También invitadísimos a que los sigan en sus redes, que sigan el proceso, y las tiendas, por supuesto, su página web que está en esos efectos de formulación. Y bueno, yo quiero, para finalizar, para cerrar, ¿qué enseñanza o consejo le darían a esas personas que no se atreven todavía a botarse, a hacer lo que tienen en mente, ya sea desde la parte de emprendimiento o de algo personal, que tienen esa meta? ¿Qué les dirían para que se animen? Muy bueno, pues para mí la base del negocio es la perseverancia. Lo primero es que normalmente uno se cae. La primera feria, después de eso fue la primera feria en la que fuimos, vendimos 15,000 pesos. Cayó un aguacero, nos lavamos, se nos mojaron cosas,
y estuvimos todo un día parados y vendimos 15.000 pesos. En la segunda feria 50.000, tercera 150.000, de ahí 500 y ahí empezamos a trabajar y empezamos a subir. Y aprendimos que no podíamos desfallecer y uno veía como personas que comenzaron con nosotros en las ferias, 2, 3 ferias y no volvían. Y decía, hombre, o sea, fuerza, hay que meterle perseverancia porque pues o sea, esto es como una matica. Sí, o sea, tú le sembraste, le vas echando agüita y abonito y ella va creciendo y le vas metiendo y poco a poco te va dando los fruticos. Pero pues dejarse desfallecer es bien complejo. Yo soy un tóxico positivo. Siempre se puede, siempre se va a lograr, siempre va a salir adelante. Es muy difícil que yo diga no, o sea, no, aquí no fue. Entonces, pues yo lucho mucho por las cosas y para mí la perseverancia siempre es lo más importante. No sé tú, ¿qué creas que es? Bueno, yo creo que sí, independientemente de todo, la perseverancia es como la base de todo. Pero para quienes tengan un proyecto en mente, que quieran emprender y que estén haciendo algo adicional, vayan de a pocos. Yo creo que lo más importante es hacer las cosas bien, así se demoren, ¿sí? O sea, no puedo dejar, si yo tengo unas obligaciones financieras, ¿cierto? Si yo tengo unas responsabilidades, yo no puedo dejar todo tirado para decir, me meto en mi propio proyecto porque no sé si me va a ir bien, no sé si sí va a salir, si no va a salir esto, ¿cierto? Entonces, yo siento que lo más importante es empezar, ¿cierto? Empezar, pero no dejar todo botado por hacerlo, ¿sí? Empezar, primero sondear si definitivamente, si de verdad puede llegarle a dar, ¿cierto? Claro, tantear. Estructurar muy bien lo que quieres hacer. Y ya una vez que lo tengas estructurado, que ya empezaste a hacer sondeo y demás, y que ves que posiblemente te va a funcionar, hacerle de una. ¿Sí? Cuando ya ese emprendimiento te esté empezando a generar movimiento, así no sean ganancias, pero sí movimiento, ahí puedes dejar todo a un lado y mandar toda tu energía a ese proyecto. Siento yo, digamos que desde mi punto de vista, porque pues a nosotros, por costumbre, digamos que nosotros somos de los que vámonos de una, de frente. Una, sin miedo. Como sea, sin miedo, porque algo sacamos, ¿cierto? Pero a veces superar ese miedo no es tan fácil. Claro. ¿Sí? Dar ese primer salto no es tan fácil. No es tan fácil si tú eres una persona que viene acostumbrada a ser empleado, ¿cierto? Eso de que pasar de ser empleado a ser empleador o a ser independiente es lo más rico. No es tan rico. No es tan rico, no descansas, pero sí hay una cosa muy importante y es que dejas de trabajar para otros y empiezas a trabajar por ti, por tus sueños. Creo que eso es como lo más importante, lo que yo podría decirte. Bueno, muy bonito eso que ustedes dicen, como perseguir sus sueños, saber tantear bien qué es lo que cada uno quiere y votarse. En medio de todo, votarse. Muchísimas gracias a ustedes por aceptar la invitación, por estar aquí, contarnos su historia. Es gratificante tenerlos a ustedes para contar esto. Muchísimas gracias de verdad por la invitación, por tenernos en cuenta. Estamos ahí para cualquier cosa que se les ofrezca, Claro además, sí. que necesiten. Claro que sí, acá estaremos cuando nos vuelvan a llamar. Entonces, Que será pronto. sí. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por este proyecto y por permitir que historias así, normales, se conozcan. Porque esto es lo que uno no ve. Claro que sí, eso es lo que uno no ve. Siempre ve de puertas para afuera, pero no de puertas para adentro. Y bueno, así concluye esta conversación, esta entrevista. A ustedes muchísimas gracias por estar en sintonía en este episodio de ¿Por qué no? Si ustedes tienen o se sienten identificados con esto que estamos hablando de tener esa ideita y no se han animado a hacerla, quizás esta sea una oportunidad, quizás esta sea la señal. Así que nos vemos en un próximo episodio de nuestro podcast cultural, ¿por qué no? No, ¿por qué no? El eco que Funza merece oír es tu arte.
en este tu podcast cultural.